Las pandemias son epidemias, enfermedades de contagio de origen virósico que se desarrollan a escala internacional. Tanto epidemias como pandemias han existido desde los orígenes de la humanidad. Antes de la aparición de la ciencia o de la disciplina médica con Hipócrates en el siglo V a.C., en ese siglo griego maravilloso, se las llamaba pestes. Y sobre esas pestes tenemos relatos en los textos bíblicos, en textos religiosos, en textos civiles. En general, los relatos son siempre muy parecidos. Empiezan con la generación del temor ante personas que parecen escupir fuego de los ojos, que levantan la temperatura, tienen un incremento de la sed, pierden el apetito, les salen granos a lo largo del cuerpo. Y esto se va extendiendo. Y se va extendiendo en contextos generalmente de hacinamientos, campamentos militares, ciudades. La única cura que se conocía durante muchísimo tiempo, y tal vez la única cura o la principal que tenemos incluso hoy día, es recomendar distanciarse, alejarse de las áreas rurales, tratar de volver a lugares donde haya mayor circulación de aire, donde el aire sea más limpio, el agua sea más pura y la alimentación sea más sana. La primera epidemia sobre la cual tenemos conocimiento es la del año 428 en Atenas. Esa epidemia se dio en el marco de una campaña militar del ejército ateniense. Un contagio proveniente de sus adversarios del norte del continente africano llevó a que de 28 a 30.000 hombres que tenía ese ejército ateniense solo sobrevivieran alrededor de 5 o 6.000. Morían alrededor de 5.000 por día. E incluso Pericles, que fue aquel estratega que le da nombre a ese siglo V antes de Cristo, fue una de sus víctimas. También tenemos relatos durante el Imperio Romano, siglo II, siglo III, siglo VI con Justiniano. En general, casi todas ellas tenían el mismo origen: la confrontación armada, las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene. Y los relatos son tremendos. Cayeron emperadores, se debilitaron imperios. Los muertos, según esos relatos, nunca bajan de 5 o 10.000 por día. Incluso en algunos casos, hasta el 60% de una ciudad gigantesca como era Constantinopla cayó víctima fatal de esta circulación virósica. Si seguimos avanzando a lo largo de la historia, tenemos en el siglo XIV la peste negra. También allí el 60% aparentemente, o entre el 40 y el 60% de la población europea fue su víctima fatal. Y esta pandemia que quedó en la memoria colectiva se extendió también por el África y por el Asia, causando daños similares. Yendo a nuestro país, tuvimos distintas epidemias. En la década de 1860, en el marco de la Guerra del Paraguay, la llegada de los heridos, de los licenciados en el frente de batalla, en las condiciones inhumanas y antihigiénicas en que se combatía, provocaron distintas epidemias. La de cólera fundamentalmente, que se llevó la vida del vicepresidente de Bartolomé Mitre en 1867. Eso obligó que Mitre tuviera que dejar la conducción militar del ejército para retomar sus funciones como presidente. Entre 1871 y 1873, la peste bubónica. Una peste que se llevó la vida de alrededor del 40% de la población porteña y que de alguna manera convenció a las clases acomodadas de que tenían que alejarse hacia el norte de la ciudad y lo que es el
Gran Buenos Aires actual cercano para tener mayor distanciamiento social. Los pobres caían como moscas, pero no solo los pobres, también aquellos que formaban parte de las distintas cuadrillas médicas, de los enfermeros, de los voluntarios. No son nuevas las pandemias ni las epidemias. En general, tampoco es nueva la respuesta. Temor, ansiedad, inquietud. Violencia incluso contra aquellos que tratan de combatirlas. Los remedios tampoco lo son. Ya lo dijimos, distanciamiento, higiene, comida sana. Pero el problema es que no todos pueden adoptar estas condiciones. Para los más pobres, siempre los más pobres, son las víctimas de la pandemia. A su situación precaria deben sumarle la imposibilidad de mudarse a otro lado, su necesidad de supervivencia, el hecho de vivir amuchados en espacios con absoluta falta de higiene. Las pandemias nos han enseñado que la solidaridad social es un factor determinante. Pero el liberalismo nos ha tratado de destruir esa solidaridad social, privilegiando al individuo, privilegiando la suerte personal. Y así es como estamos ahora. Otra consecuencia de pandemias y epidemias son los cambios en el sistema económico, en las formas de trabajo, en los circuitos comerciales. No solo son crisis humanitarias. Estas grandes pandemias a nivel internacional anticipan cambios. Y generalmente anticipan cambios donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Donde desaparecen profesiones, se crean otras y aquellos que no tienen calificación se encuentran en una situación de abandono y de exclusión. Ahora estamos frente a una pandemia, con una terrible crisis económica y con cambios en términos geopolíticos y cambios en las formas del trabajo. La experiencia histórica debería servirnos para afrontar este desafío. De lo contrario, seguiremos repitiendo lo que pasó siempre. La mayor parte de las poblaciones a escala mundial terminan siendo las víctimas. Y quienes son las peores víctimas son los más marginales. Ahora, en transición, estamos en comunicación con un querido amigo, un gran historiador, psiquiatra, hombre de la cultura, Pacho O'Donnell. ¿Cómo estás, Pacho? Muy buenas noches. Alberto, querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, quería recorrer un poco toda tu amplia gama de desarrollo profesional. Y empecemos por la pandemia. ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia? Esta pandemia, te voy a contestar más desde mi aspecto más psicológico, ¿no? Más psicoanalítico. Sí. Está produciendo y ha producido ya severos daños psicológicos. Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, algunas encuestas dicen que más de la población, más de la mitad de la población está deprimida, ¿no? Está pasando por un estado depresivo. Sí. Los estados depresivos pueden ser temporales, pero si se prolongan pueden transformarse en depresiones crónicas, ¿no es cierto? También durante todo este tiempo, si uno ha tenido angustia, insomnio, depresión, quiere decir que es una persona normal. Es imposible estar transitando esta situación sin que nuestra psiquis realmente refleje. Y lo importante, pues digo, lo importante es tratar de que eso no se transforme en crónico, ¿no? Por ejemplo, mira vos, Alberto, un tema, el miedo. O sea, creo que ha habido una inoculación de miedo
O sea, el miedo es un miedo real, o sea, no sabemos si vamos a morir, no sabemos si nos vamos a enfermar, no sabemos si se va a morir algún ser querido, no sabemos si vamos a sufrir, si no vamos a sufrir. Entonces se vuelve temible ir al supermercado, ¿no es cierto? Sí. Salir a dar una vuelta, caminar y encontrarse con alguien. De pronto uno no sabe si es un asintomático, o sea que, digamos, todo está como lleno de peligros del contagio y del sufrimiento y de la muerte. Y eso se expande, o sea, lo que se ha notado es que, digamos, hay muchas personas que se han vuelto más medrosas, digamos, ¿no? O sea, que tienen más temor. Un temor es no solo el temor al contagio, el temor a la muerte, sino que ese miedo se ha expandido, ¿no? A otras áreas. Creo que Sí. el daño, digamos, de lo que sería el mayor daño está siendo producido en parte por las pérdidas. O sea, durante todo este tiempo hemos perdido muchas cosas. Yo he perdido 2 trabajos, por ejemplo. Ujú. Se ha perdido la seguridad, se ha perdido el ingreso económico. Muchos, ¿no es cierto?, han perdido sus empresas, sus comercios. Ha habido muchas pérdidas, se ha perdido el contacto con seres queridos, o sea, ha sido una pérdida tras otra pérdida, que por supuesto es lo que genera la depresión. Pero no es fácil tolerar tantas pérdidas, ¿no es cierto? El duelo da para poder manejarse con alguna cosa, pero no con tantas. Y el otro problema que para mí es importante es la incertidumbre. Claro. Si la psicología humana no maneja demasiado bien la incertidumbre. Y acaso muchas incertidumbres, ¿no? De alguna manera las dijimos recién, la incertidumbre si nos vamos a contagiar, si podemos reunirnos con un amigo y que no nos pase nada. ¿Cómo va a ser el país después de esto? ¿Va a haber país después de esto? ¿Cómo vamos a estar después de esto? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, una incertidumbre es, por ejemplo, no saber si algo que uno espera sale, ¿no? Que puede ser la nota de aprobación de un examen o que puede ser el triunfo de un equipo que uno quiere. Pero estas incertidumbres también acumuladas y de tal nivel también son muy dañinas. Te estoy haciendo un panorama muy general, muy rápido y absolutamente no clasificado, digamos, ¿no? Pero yo No, quiero pero decir, queda lo que hay que claro, tener en sí. cuenta es que esta pandemia ha producido y está produciendo daños psicológicos. Por eso es que la gente, por eso cuando se habla de que no respeta las cuarentenas y demás, creo que la gente está buscando resolver algo de estos daños, saliendo, encontrándose, aún arriesgándose, ¿no es cierto? Porque todo eso también, por ejemplo, yo recomendaría no tomar nada en un bar. Por favor, no se sienten en un bar a tomar un café o una cerveza. Porque eso es estar a 50 centímetros de alguien y además sin el barbijo, porque uno no puede tomar un café o una cerveza sin sacarse el barbijo. Eh, o sea, bueno, esto forma parte también de todo esto que te decía, de la incertidumbre, ¿no? Claro, porque siempre tenemos términos. Sabemos que un examen se resuelve en un periodo determinado, Exacto, exacto. pero acá no podemos planificar. Y sobre todo en el terreno de la cultura ha sido uno de los más afectados, ¿no? Por esto que planteabas vos de la pérdida, además de a nivel de lo afectivo, de nuestras capacidades y demás, en el tema laboral concreto. Sí, esto es una historia rara, como si es muy difícil de abordar. No tenemos, a ver, miramos lo que asocié en este momento, asocié la época de la dictadura. Ujú. Un problema que yo tenía, que muchos teníamos en la época de la dictadura, es que no teníamos mecanismos para poder elaborar el tema del terrorismo de Estado. Es decir, no teníamos antecedentes, nuestra mente no estaba preparada para eso. Claro. Pasa lo mismo con esto, no estamos preparados para poder abordar, porque no tenemos ninguna experiencia previa ni nada que ver con esto, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pasan cosas raras, por ejemplo, indudablemente los espectáculos van a tardar mucho en volver, porque si yo decía no tomen un café con alguien, ¿cómo te vas a sentar con alguien que tose en una butaca de al lado? O sea, hay cosas que son muy difíciles. De alguna manera, el streaming está sirviendo para paliar en algo eso, pero la gente también está bastante harta del streaming y de los Zooms y todas esas cosas, ¿no? Ahora fíjate vos que yo te hablaba con un poeta y estaba muy contento porque decía que justamente algo que tiene tanta dificultad de difusión como es la poesía, en estos tiempos de pandemia realmente la poesía se había difundido como nunca. ¿Mm? Es interesante eso, ¿no? Sí, es encontrar un lado que a lo mejor teníamos oculto, ¿no? O un interés o una afectividad. Y aquí yo Ah, te... eso sí, eso es clarísimo. O sea, hay gente que aprovechó, conozco un amigo mío que aprendió inglés durante la Ajá, pandemia, cosa que para su trabajo era fundamental, en una deuda que él tenía, y bueno, para su trabajo saber inglés era importante. Bueno, aprovechó la pandemia para aprender inglés. Hay gente que no, que la pandemia ha sido una parálisis, ¿no? Como te digo, sí. un sumirse en la depresión también. No sé con qué Algunos te se pasó a vos. A mí reinventaron. me pasó que curiosamente lo que podría pensarse, me ha costado mucho leer. Leí muy poco, a Mira. pesar de que supuestamente hubiera sido un buen momento para leer. A mí me pasó que pude leer muy poco, inclusive que no pude crear, pude escribir, pude corregir, pero mi creatividad ha estado en todo este tiempo bastante interferida. ¿Y estuviste escribiendo historia concretamente o estuviste trabajando con obra de teatro, con una creación más literaria? Bueno, todo, con todo eso, ¿no? Ajá. Mira, acá arriba del escritorio tengo una ramita de esto me emociona, ¿ves? Los primeros brotes de un sauce de primaverales. Eh, Terminé al principio de la pandemia, terminé, le di, bueno, nunca termina nada, uno, Picasso decía que uno no termina, sino que abandona, ¿no? Bueno, abandoné una obra, perdón, un libro de historia que venía trabajando hace tiempo y que pude abandonar al principio de la pandemia, que es la historia de la época que a mí me interesa, como vos sabés, que es la historia del siglo XIX, o sea, Así un es. libro que plantea la historia argentina hasta la organización nacional. Oh, Después intenté escribir teatro, estoy peleando con una obra de teatro, pero no logro resolverlo, digamos, ¿no? Pero no, después eh, he leído, he hecho, digamos, he trabajado bastante en las redes, te diría, ¿no? Me he sí. encontrado con las redes, sobre todo con Instagram. Hice ahí un Bueno, te curso vemos de muy activo historia. en Instagram. Bueno, porque la gente respondió muy bien. Hice un curso de historia de 130 clases, que ya terminamos. Oh, Clases muy breves porque de 5 a 8 minutos, porque el internet no transportaba eh, videos más largos que eso, ¿no? claro. Y ahora, ¿sabes qué? Ahora me propuse hacer lo mismo, escribir una historia progresiva, cronológica de Juan Manuel de Rosas. Mira. Y bueno, lo voy a hacer en Instagram. Vamos a empezar. Yo creo que hay algo que también pude aprovechar. Si vos me preguntás qué es lo que más pude aprovechar de esta maldita circunstancia, es divulgar el concepto de la historia revisionista. Como vos sabés, yo soy uno de los muy pocos partidarios, por lo menos que se reconoce, pero el problema no tanto es no ser, sino reconocerse. Hay Así es. colegas mías que evidentemente podrían auto llamarse revisionistas, pero piensan que eso es un compromiso riesgoso y entonces no se autoclasifican, Sigue teniendo mala ¿no? prensa. Porque sabemos que el revisionismo siempre ha sido muy criticado y muy descartado, lo sabemos muy Así bien. es. La cuestión es que durante esta pandemia, realmente con ese curso y con varios y demás, he podido difundir bastante el concepto de la historia nacional,
popular y federal, que es la base de la historia revisionista, ¿no? Así que en ese sentido creo que, o sea, ha seguido, tengo una cantidad bastante interesante de seguidores y demás que se han prendido en esto. Y tenemos un buen diálogo de ida y de vuelta, preguntan, consultan. Esa ha sido la parte más interesante para mí de la pandemia, más productiva. Pacho, te agradezco mucho tu participación y bueno, voy a seguir molestándote porque en realidad los temas a tratar siempre son inacabables contigo. Exactamente, pero te agradezco mucho y te felicito por este programa, ¿eh? Muchas gracias, Pacho. Ha sido Pacho Donel, aquí en Transición. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los argentinos, pero también en este último tiempo estuvimos viendo que la oposición tiene un posicionamiento o actitudes que de alguna manera no alientan precisamente al diálogo, ¿no? Siempre se profundiza la tensión, se impulsan iniciativas que propician el contagio del COVID, y en este contexto es que vamos a entrar en comunicación con Jorge Donofrio, un experto en seguridad, pero también con una larga trayectoria y un análisis político muy rico sobre la política general en la Argentina. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estos dos temas me parece que son fundamentales para consultarte. El primero pasa por la seguridad, cómo ves que se está manejando este tema. A veces encontramos algunas diferencias que pueden ser o de perspectiva dentro de un frente muy amplio y heterogéneo, o también de acuerdo a las características que tiene la delincuencia en los distintos lugares. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que la inseguridad no es una sensación ni una construcción de los medios. Es un gravísimo problema del cual el Estado se está haciendo cargo. El presidente Alberto Fernández lo dijo muy claro, que no iba a permitir que los violentos se hagan cargo de las calles. Y para esto, bueno, hay una serie de proyectos y medidas que están empezando a implementarse, como por ejemplo un aporte de 10.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, justamente para la compra de patrulleros, material tecnológico, que bueno, merced a los últimos 4 años de desinversión, hoy el parque automotor y todo lo que tiene que ver con actualización de tecnología ha quedado muy postergado. Estuvimos viendo el fin de semana una participación de Sergio Massa en varios canales, donde de alguna manera señalaba que había como que reinventar la Argentina, que en realidad las falencias eran muchas, pero que también las oportunidades, ¿no? Y creo que fue un mensaje de esperanza para los argentinos. Es que nuestra responsabilidad como oficialismo hoy es justamente resolver los problemas que tiene la Argentina. De nada sirve que hagamos como otros que se la pasaron 4 años echándole la culpa al pasado o a otros y no han resuelto nada. Yo creo que hay que convocar siempre al diálogo, aunque uno extienda la mano y se la muerdan, hay que seguir poniendo la otra mejilla. Como dice Sergio Massa, 1 y 100 veces hay que volver al diálogo, porque es nuestra responsabilidad. Y además, porque hay un sector muy importante de la oposición que está dispuesta a dar ese debate, que son justamente los que tienen hoy responsabilidad de gobierno, que tanto con la emergencia sanitaria como en las cuestiones de seguridad se sientan a debatir los diferentes puntos de vista. Y llevo la provincia puntualmente porque, bueno, vos sos diputado provincial, con tu experticia sobre todo en el área de seguridad, pero ¿cómo es la convivencia con la oposición?
y básicamente también cómo se dio este proceso de aglutinamiento con el propio Frente de Todos, que tuvo que aprender a convivir, ya que, digamos, tuvo su nacimiento de esta alianza electoral. Bueno, de la misma manera que entendimos que cada vez que anteponíamos nuestras diferencias, lo que pasaba mal era la gente, encontramos no solo la forma de alistarnos en un frente que nos hizo ganador, sino fundamentalmente en una coalición de gobierno que hoy está funcionando con los equilibrios suficientes para que, primero, llevemos adelante todo aquello en lo que estamos de acuerdo. Y en aquellas cosas que no hay acuerdo, que hay diferentes abordajes, bienvenido sea, y tenemos la posibilidad de discutirlo y de encontrar los mecanismos para resolverlo. Lo mismo planteamos con la oposición, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si en 10 puntos podemos estar de acuerdo en 4, bueno, hay que dejar a salvo esos 4 y trabajar sobre los 6 que faltan. A mí me tocó ser oposición estos últimos 4 años y nosotros a la gobernadora Vidal le garantizamos gobernabilidad, más allá de que no nos gustaban algunas cuestiones, más allá de que siempre señalamos cómo se estaban equivocando, le garantizamos gobernabilidad. Y lo que le estamos reclamando ahora, que ellos garanticen la misma gobernabilidad que le dimos nosotros. Claro, porque en realidad lo que llama la atención es la actitud tan diferente que tiene hoy en día la oposición al Frente de Todos en los distintos, bueno, sobre todo a nivel nacional y en algunos distritos importantes, respecto de la que tuvieron algunas de las fuerzas que hoy forman parte de ese Frente de Todos, y puntualmente ustedes, ¿no? Porque creo que realmente no fue solo que, no es que hicieron seguidismo, sino que marcaron diferencias e incluso muchas de las iniciativas que plantearon ustedes se pudieron llevar adelante. Así es, me parece que ese es el camino. La Argentina necesita una oposición propositiva, que se debatan sus propuestas, sino que se dedique a impedir, que, como bien lo dijiste vos al principio, y algunos que hasta niegan la pandemia, pretenden que es un invento del peronismo para asustar a la gente, y claramente nadie tiene la culpa más que el virus de la situación que estamos viviendo. Pues bien, hoy estamos dando buenas noticias. Se resolvió el tema de los acreedores externos, se está en vías de resolver la deuda con el FMI también. Se han hecho anuncios importantes en seguridad, inversiones, como te dije recién. Se está trabajando y consensuando la creación de una fuerza nueva que tenga actuación en el AMBA, o sea, una fuerza tripartita entre Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires para poder actuar rápidamente y desbaratar crimen organizado y bandas organizadas que tanto asolan a nuestro territorio, porque hoy cruzar la General Paz para cualquiera es cosa de todos los días, o cruzar el Riachuelo, pero en materia de jurisdicciones a la fuerza de seguridad se le complica mucho, y esto los delincuentes lo saben. Vos tenés una trayectoria política importante, y yo creo que a veces en los medios no se refleja en el imaginario colectivo el hecho de cuánto ha cambiado la política, ¿no? De grandes partidos estructurados y con un orden vertical a estas coaliciones que expresan la diversidad que caracteriza a nuestra sociedad y a las sociedades en concreto. Entonces, cuando hay ruido, discusión interna, enseguida se habla de que va a haber ruptura y demás, que en realidad es una sana práctica de la democracia, ¿no? Mire, todavía hay quienes no se pueden recuperar del resultado del 27 de octubre del año pasado y sueñan todos los días con dos cosas. La primera, que nos dividamos, y la segunda, batir el parche todos los días para insinuar o tratar de hacerle creer a la gente que tenemos un presidente débil merced a esa coalición. Ni una ni la otra. Hemos encontrado, vuelvo a repetir, la forma de construir consensos. Tenemos un presidente no solo muy fuerte, sino
un presidente muy, muy lúcido, que, como bien lo dijo hoy él cuando estaba hablando del tema de la deuda, estamos en un laberinto y él de la mano nos va a hacer llegar a la salida. Cambiemos, o mejor dicho, el PRO surge y se consolida en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aprovechando o explotando el drama de Cromañón. No sé si coincidís en esto. Y ahora, Sí, de claro. alguna manera, parece que la manera de querer recuperar ese protagonismo es convocando al contagio y luego buscando explotar los resultados de las consecuencias sociales de ese contagio. Bueno, lo dijo muy claramente el expresidente Macri, que se mueran los que se tengan que morir. Esa fue fue la recomendación que le hizo al principio de la pandemia al presidente Alberto Fernández, cuando le dijo que no aplicara la cuarentena. Me parece que este desdén por la vida y por lo que le pasa a los argentinos queda muy claro, que una persona que debería estar hoy codo a codo con sus seguidores, tratando de conformar una oposición propositiva, hoy lo tenemos de vacaciones en Saint-Tropez. Y bueno, y así es. Y yo entiendo también la frustración que deben sentir quienes hoy lo tienen que defender encima. Así que por eso siempre señalo que hay dos oposiciones bien marcadas. La de los responsables, que es justamente la que piensan en la vida y piensan en la salud y en el bienestar de la gente, y están los desocupados que lo único que hacen es tuitear desde la casa y conspirar o alimentar junto a algunos medios teorías conspirativas que evidentemente tarde o temprano encuentran la realidad que son mentiras. Esa afirmación o ese consejo de Macri me recordaba aquel viejo no ahorre sangre gaucho. Y de alguna manera veo una línea de continuidad. Ahora, aparece Duhalde, aparece solo porque lo mandaron, porque se está postulando para alguna alternativa que ponga en cuestión a la democracia, porque en realidad la oposición, claramente, si la oposición fuera un estilo Rodríguez Larreta, la posición que ha tomado Morales en este último tiempo, el diálogo que tuvieron con Vidal ustedes, digamos, creo que estaríamos un paso adelante en el sentido de consolidar nuestra democracia. Y luego aparecen estos personajes que buscan actualidad, pero yo dudo que salgan solos, ¿no? No, a ver, yo en las casualidades hace muchísimo tiempo que no creo, sí en las causalidades. Y cuando el río suena, agua trae. Y no es que se vayan a cumplir ese tipo de profecías, pero evitado por algún motivo o impulsados por algo o por alguien. Así que a los argentinos lo que necesitamos nosotros es solucionarles los problemas, darles esperanza, trabajar fuertemente para no solo para terminar con esta pandemia que tan mal nos trae, sino fundamentalmente el día después. Hace muy pocos días estuvo el presidente Fernández junto al gobernador Kicillof, los ministros Guado de Pedro y Mario Meoni, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, en Pilar inaugurando una estación del ferrocarril Belgrano Norte. Y ahí hicieron muchos anuncios, entre los cuales estaba la prosecución de las vías del ferrocarril desde esta última estación, Villarrosa en Pilar, hasta el Parque Industrial de Pilar. Esto significa dos cosas. Primero, las ventajas de los trabajadores para poder llegar más rápido y más seguros a su trabajo, pero también la posibilidad de sacar las mercaderías y abaratar muchísimos costos de la logística a través del Belgrano Carga. Esto tiene que ver con una serie de medidas que incluso muchas entrarán en este paquete de 60 medidas que va a estar anunciando en pocas horas el presidente de la Nación, que tienen que ver con la pospandemia, que tienen que ver cómo poner a la Argentina de pie, cómo recuperar nuestro mercado interno, cómo recuperar el salario, cómo hacer esa fábrica de dólares que tiene que ver exclusivamente con las exportaciones, con una balanza de
comercial favorable para la Argentina. Bueno, eso que muchos nos reclaman como plan, solamente el gobierno nacional. Los planes se los dejamos para los bandidos, para los que tienen una organización delictiva. Nosotros y esas metas estamos trabajando para que se empiecen a cumplir. Jorge D'Onofrio, te agradezco mucho tu participación aquí en Transición. Al contrario, muy buena siempre. Seguimos en Transición. La salud es un problema recurrente en estos tiempos y de hecho al colapso que se teme respecto de las camas, de las posibilidades de afrontar la pandemia, se suman también una serie de cuestiones que vienen de arrastre. Una de ellas es aquí en IOMA, uno de los sindicatos que nuclea a mayor cantidad de afiliados y que desde hace mucho tiempo viene en el marco de una serie de controversias, de dificultades en las prestaciones y también de algunas maniobras financieras que han sido cuestionadas reiteradamente en los medios. Para hablar de este tema estamos con Idelmar Ciliant, que es presidente de SUPIOMA y de APIOMA, y esta noche nos visita aquí en Transición. ¿Cómo estás, Idelmar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alberto? Muchas gracias por invitarme. Contanos primero para nuestra audiencia qué es SUPIOMA y qué es APIOMA. Bueno, APIOMA, empecemos por APIOMA, porque APIOMA se formó allá en el año 2006 como consecuencia de que en IOMA no tenía ninguna asociación de profesionales que pudiese hablar de temas científicos y de aparte de hablar de costo directo e indirecto de la salud. Lo que había siempre era un manejo, se puede decir, un hormiguero de corrupción de datos y cosas que nunca se encontraban en ningún, se puede decir, soporte informático. Entonces, nosotros queríamos tener protocolos de trabajo, formar la escuela de auditoría, la escuela de certificadores, la escuela de facturistas, bueno, todas las escuelas para que IOMA, aparte de ser la obra social más importante de la Argentina en prestaciones, también sea la obra social más importante en educar y formar cuerpos, se puede decir, específicos y que sean todos profesionales dentro de la administración. Te interrumpo un segundo. Sí. Decís que es la obra social más grande. ¿Cuál es la cantidad de afiliados? No, en realidad la obra social, el número de afiliados más grande de la Argentina es PAMI. Pero yo digo en prestaciones, que es distinto. Es decir, IOMA es la obra social a nivel nacional en prestaciones para lo que se maneja de prestaciones la más grande. IOMA tiene 2.400.000 afiliados. Esos 2.400.000 afiliados son afiliados cautivos. Cautivos, ¿qué quiero decir? Que todo aquel que entre a trabajar en el Estado, tenga convenio con el Estado, automáticamente se le descuenta el 4.8 de su salario, el Estado pone otro 4.8 y de ahí se arma el coeficiente del 9.6 para tener obra social IOMA. Perfecto. Eso entra por ley de partida presupuestaria, por la ley presupuestaria de la provincia de Buenos Aires. Pero desde el año 94 a la fecha se agregó un componente nuevo. ¿Cuál fue el componente nuevo? Que empezaron a aparecer los afiliados privados o los afiliados voluntarios, que son 400.000. En realidad tenemos casi 2.050.000 afiliados del Estado, más 400.000 que pagan. Por eso el IOMA tiene una ley orgánica que es la 6982, y que en su momento figuraba como ente autárquico descentralizado, pero ahora se le agregó ese componente que le da cierto rango de que dejó de ser público, ahora es semipúblico. Y bueno, para decirte un ejemplo más, IOMA tiene 14 regiones y 198 delegaciones. IOMA llega a lugares insólitos del recóndito de la provincia de Buenos Aires. Por suerte, es una obra social que se caracteriza por gente joven, porque la mayoría del grupo más importante del consumo de prestaciones son trabajadores activos, tienen muy pocos pasivos y eso hace una característica muy importante, por eso nosotros soslayamos y decimos que a IOMA nunca le faltó plata. Siempre el término termina al revés. No le falta plata, le sobraron ladrones en la administración. Bueno, te iba a decir esto, que no le faltó plata, pero en realidad siempre hubo muchas quejas, claro, siempre deficitaria, respecto de las prestaciones y también de qué era lo que pasaba con el manejo financiero. Bueno, a tal punto que nosotros, te digo la última partida presupuestaria para que la gente sepa, el público que nos va a mirar. El año pasado, en 2019, por ambas cámaras se votó el presupuesto
y en el presupuesto IOMA tuvo el 8.1 del PBI de la provincia de Buenos Aires, el equivalente a 97.000 millones de pesos. Cuando uno hace un trabajo como el que hacemos nosotros, de traspolar los costos directos e indirectos de la salud, te das cuenta que ese presupuesto que estamos hablando equivale, te podría decir, a 1, 2 o 3 provincias de Argentina. Efectivamente. Cuando vos traspolás ese gasto de los 97.000 millones de pesos, te encontrás, parece que toda la población de IOMA estuviese enferma, porque se gasta todo permanentemente. Y eso hace una de las cuantas críticas que hago yo públicamente, que lo peor que nos ha pasado en estos últimos 20 años, 25 años, es totalmente la mala administración del IOMA en manos de gente que no conoce la obra social. No son empleados de IOMA los que manejan a IOMA. Muchas veces dicen, porque los empleados de IOMA no nos atienden bien, todo lo contrario. Si no fuese por los empleados calificados que tiene IOMA, IOMA en este momento hubiese dejado prácticamente de existir. Nosotros tenemos instaurado una serie de gremios dentro de IOMA que han sido denunciados por nosotros, porque nosotros cuando se forma nuestro gremio, que se formó en el 2011... Ustedes son específicos de IOMA. Nosotros somos, primero, la asociación de profesionales que son distintas al gremio que tenemos. En el gremio entran todas las variables de trabajadores de IOMA. En la asociación solamente los que son profesionales y técnicos. Y en el gremio entran todos los administrativos, gente de planta, gente contratado, de todo tipo. Pero ¿por qué formamos el gremio? Estando UPCN y ATE. Porque nosotros veíamos que la corrupción, estando ellos, seguía existiendo. El directorio estaba manejado por SUTEBA y por UPCN. Y ellos mismos ponían los hasta la actualidad, hasta hoy, casi todos los directivos, si vos agarrás, cerrás una puerta y la volvés a abrir en la época de Scioli, están los mismos funcionarios. Por eso... O sea que cambian los gobiernos, pero las denuncias son las mismas, claro, según planteas. Cambian los collares y sigue estando el mismo perro. Es decir, cuando la gente va a IOMA a romper la puerta, a gritar que no tenemos más prestaciones y que esto y lo otro, y salen los gremios a decir, es una barbaridad con lo que pasa a IOMA. Un solo gremio en la historia de IOMA hizo la denuncia de corrupción, en la cual involucramos a gremios también, porque no es que queremos pelearnos con los gremios, es que los gremios han sido parte hasta tal punto que en la justicia el fiscal Garganta los ha imputado a los vocales de SUTEBA y de UPCN hace 2 años atrás, en alguna de las causas que tenemos, porque son muchas, son 47 causas de delitos complejos. De esas causas también las fue agarrando los partidos políticos. Quiero hacer una aclaración, nosotros no tenemos ninguna bandera política. En nuestro gremio y en nuestra asociación hay gente socialista, hay gente de derecha, hay gente de kirchnerista, del peronismo, radicales, de Cambiemos, del ARI, de todo. Nunca, es un gremio que nunca tuvimos divisiones políticas, por suerte. Siempre la única política que llevamos adelante es la política gremial pura. El defender al trabajador, que en definitiva la última instancia que tiene es apoyarse en un gremio honesto para poder tener los recursos que requiere él y su familia. Y si la administración es así, digamos que la mayor parte de los directores pertenecen a estos sindicatos y tienen continuidad en el tiempo, ¿por qué muchos reclamos se dirigen, o muchas denuncias se dirigen al gobernador o la gobernadora en la etapa anterior? Bueno, la realidad es otra. Vos fíjate, yo te voy a decir un punto que acá hace a la balanza de este desequilibrio, sí, que en algún momento lo tenemos que equilibrar. A mí me cuesta mucho porque sé que después que salga del programa seguramente voy a tener muchas de esas pequeñas amenazas que te mandan. Pero es así, mirá, hoy no tenemos paritaria. Y la única función que tienen todos los trabajadores que están acá y los que están en la provincia de Buenos Aires es esperar que un gremio haga de una vez por todas paritaria, que forme paritaria, es decir, que vaya paritaria y que pida la cláusula gatillo. ¿Por qué? No solamente por la inflación que tenemos, que está arriba, para nosotros está arriba del 51%. Para la economía de la provincia de Buenos Aires habla de un 47%. Sea una o la otra, con 4.000 pesos a principio de año de un bono, no hacemos nada. Ya teníamos salario de pobreza, porque UPCN, que es el gremio que va por IOMA paritaria junto con ATE, habían firmado un 22% el año pasado cuando la inflación estaba en el 56%. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la paritaria, ¿para qué sirve? Es el único espiral ascendente que tenemos para quedarnos dentro del rango donde está la inflación. Si no existe paritaria, no existe otra. ¿Y qué hace eso? Desfinancia el IOMA. Porque al entrar menos dinero al IOMA y al IPS, al no haber paritaria, está desfinanciando al IPS, que cada vez hay menos aporte para los que se jubilan, y al IOMA. Entonces,
Esto es lo que yo no entiendo. ¿Eso a qué hace? ¿Por qué está parada las paritarias? ¿Por qué antes a Vidal estaban todos los días rompiendo en la puerta y ahora no? Porque esa es la connivencia que hay entre el poder de turnos con los gremios. Que si no existiera eso, no tendríamos los problemas que tiene IOMA. Es decir, yo no sé si detrás de esto hay alguna caja negra que le dan plata, esto, lo otro. Sí, nosotros lo hemos denunciado por prestadores que han dicho que desde IOMA se direccionaba a determinados prestadores amigos del poder y algunas empresas tenían vinculación con UPCN, como el caso de la empresa Estía, como el caso de Continuo, como el caso de otras empresas de prótesis. Es decir, que había una connivencia con los gremios. Lo que yo creo que esto hace bien que la gente lo sepa. Yo sé que todo el mundo dice, yo sé si hace años todos se llenan de plata, en IOMA los funcionarios de plata. Bueno, pero hay alguien que tiene que decir la verdad. Yo la digo siempre con la documentación que hemos presentado en la justicia y con el aval que ha dado la justicia en la investigación. No es que es un principio mío que yo quiero denunciar a alguien porque sí. Es decir, vos me decías que has tenido ataques personales. Sí, 1000 veces. Yo me he tenido que ir de La Plata, mi familia fue amenazada de muerte, mi hijo de muerte. Yo tengo un hijo que cuando lo amenazaron tenía 19 años y bueno, se tuvo que ir de mi casa en un lugar que lo tuvimos que ocultar, yo también. ¿Se aclaró ese tema? Sí, se aclaró. Lo que pasa es que 2x3 cuando yo hablo de estas cosas de la corrupción, porque ¿qué es la corrupción? ¿Pero aparecieron responsables concretos, digo? No, nunca. IOMA jamás, porque a mí me tiraron los tiros 2 motos que pasaron por la puerta de IOMA antes de llegar a un kiosco cuando yo me bajaba. Y realmente las cámaras de ahí, todas las que captaban de ese sector eran todas IOMA. Cuando las fueron a pedir no existía nada. Claro. Pero bueno, tuve testigos que vieron en las motos, que vieron esto, gente que pasaba, de los ruidos. Eso pasó ya hace 4 años, 5, y quedó prácticamente inconcluso. Pero de todas maneras creo que no tuve el apoyo de muchos políticos después, como un ejemplo Margarita Stolbizer, que se solidarizó, a la cual le agradecí, porque igual que se solidarizaron muchísimos afiliados de IOMA, porque yo en definitiva, con esto que pongo en la vía pública para que todos se enteren, la comunicación, no una distorsión, pongo que ante un afiliado que iba a sacar una prestación de IOMA y el médico le hacía una prescripción, iba y le autorizaba IOMA y tenía que pagar muy poco. Hoy en día tiene que pagar casi más de la mitad de esa prestación. ¿Eso a qué se debe? A la corrupción. Cuando se deja de tener el médico nocturno, pagar desde IOMA la nocturnidad, el médico de cabecera, el médico de kilómetros, el que tenés que hacer 20, 30 que te pagaban por kilómetro, lo sacaron del directorio por una resolución y se formaron las primeras empresas de emergencia. Y ahí se informan los coseguros, porque la gente tiene que entender por qué empezaron a surgir los coseguros. Si vos estás pagando una obra social que teóricamente te tendría que cubrir todo, no cada vez menos. Lo que hace... O sea que hubo una creciente tercerización. IOMA está totalmente tercerizado. Cuando yo hablo de la PAMización hace 4 años, porque ahora está de moda la PAMización, era cuando yo le decía que desde IOMA querían... Lo único que no se tercerizó de IOMA hasta ahora es el cuerpo de trabajadores, que tuvieron varios intentos de hacerlo. Pero después todas las prestaciones están tercerizadas por gerenciadoras. Nosotros no tenemos un banco de prótesis, que es lo que propone Subtioma. No tenemos un banco de farmacia, que es lo que proponemos nosotros. Farmacia, por ejemplo, de IOMA está manejada por gente administrativa, como tiene que tener un componente científico muy especial. Nosotros hemos salido a hablar de las epidemiologías. Cuando vos tomás la tasa de uso, ¿cuánta gente usa IOMA? Es muy poquita. Es muy poca cantidad, llega al 9%. Mirá vos. Algunas veces en algunas prestaciones el 15%. Y toda la plata se gasta en direccionamiento, en sobreprecio y direccionamiento de empresas de amigos. Amigos de estos funcionarios, de los otros. Y ahí te hilvano todo este tema en por qué nosotros el que asume esta nueva gestión. En la época de Vidal nosotros hicimos 9 denuncias de delitos complejos, que están todas tramitando. Denuncias muy fuertes. Pero vos fíjate, el otro día no te voy a nombrar porque se lo podría nombrar, pero un fiscal me llama a mí de delitos complejos económicos, me dice, Ceilián, te quiero pedirle un favor, porque yo ya no sé qué hacer, me dice. Le hemos mandado notificaciones al IOMA para saber si pueden hacer una auditoría sobre estos ítems que dice la causa, y realmente no me contestaron. Y le mandamos 3 oficios. Entonces yo le digo, pero mire, fiscal, yo no soy fiscal, usted es el fiscal, usted es el que tiene que ir a decirle a IOMA. Pero ¿qué pasa? IOMA le desobedece a usted, vaya al procurador, pero el procurador, todos se están desobedeciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La conclusión es
que las denuncias que hicimos en la época de Scioli y anterior, la misma gente fue quedando. Quedó en la época de Vidal, porque Vidal asumió con nada de gente, entonces dejaron todos los que venían de Scioli, y ahora quedó un remanente de esa gente, que está en las direcciones más importantes de IOMA. Cuando Goyán sale a hablar que en IOMA encontraron tierra arrasada, se basa en las denuncias que le habíamos dado nosotros. Ustedes. Entonces, vos lo primero que pensás es, bueno, Goyán sacó toda esa gente de IOMA, no hay ninguno de esos. Están todos. Los mismos que él sale a decir que robaron el IOMA, se escupe el asado él solo, escupe para arriba porque están adentro de IOMA. Es decir, el fiscal cuando me dice esto, le digo, mire fiscal, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo ir yo con un revólver a una oficina y decirle, dame esto que no necesitamos, ni tampoco un revólver, te quiero decir, alguna acción de ejecución jurídica. Bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Hay una ¿Y norma... están porque vos pensás que Goyán no quiere o no puede? Mira, la verdad que nunca me pregunté eso, porque Goyán habló conmigo y nos castigó. Porque cuando yo le comenté de todas las denuncias, hicieron campaña, hasta le mandamos información al diputado Cuto Moreno, a los demás partidos políticos, al área, a todos le mandamos. Al radicalismo, en qué situación estaba IOMA, que dejaba a Vidal, pedimos una auditoría de corte, no se hizo. Y ahora resulta que nosotros, los auditores, que está la ley de salud que pasan a planta permanente, 14.800 empleados de salud pública, dejaron solamente los 264 auditores que denunciamos la corrupción de hace 14 años, nos dejaron afuera. Entonces, le pregunto a la gente que no va a ver. Eso es una denuncia muy grave. Es una denuncia gravísima, porque una discriminación absoluta que viene desde Kicillof, del jefe de gabinete, con una bajada para acá, porque yo ya averigüé. Yo pedimos, les mandé una carta de documento a Kicillof. Yo no queremos estar peleados con nadie. Lo que pasa es que no nos pueden acallar, la verdad es una sola. Yo siempre digo que la verdad duele, pero cura. Es como una jeringa. Vos la tenés que dar cada tanto a la verdad porque tenés que hacer uso de esa verdad. Por la gente que te rodea, por los trabajadores. Y acá llegó este punto, desde que asumió Homero Giles, el nuevo presidente de IOMA, allá en diciembre o en los primeros días de enero, hasta el día de hoy no nos recibió nunca. Nunca, jamás. Se reunió con UPCN, está todo el día reunido, con ATE también, a nosotros no. Porque nosotros fuimos muy críticos. Dijimos que antes de empezar su gestión nosotros necesitábamos un aval, como médico que es él, que haga una auditoría de corte. El vicepresidente es médico, los vocales son médicos. No hicieron ninguna auditoría de corte, no sacaron las empresas que están denunciadas. Todo lo contrario, las dejaron. La que está en la justicia ahora, que el fiscal está pidiendo información, es como que vos fuese el fiscal y llamás a IOMA para pedir que te manden información de determinadas casas de prótesis, casas de internación domiciliaria, y el mismo persona que te atiende el teléfono a vos como fiscal, sos el tipo que por ahí tenés que meter preso. Es como decirte, es un dislate, ¿no? Es como que vos le pides un vaso de agua a IOMA, te va a mandar 1 kilo de sal. ¿Me entendés? Porque la relación es así. ¿Qué pasó ahora? Nosotros dijimos que no es necesario que salgan a comprar clínica, ahora van a hacer el policlínico, el policía, porque los policías le hicieron un lío bárbaro. Una ridícula. Mañana hacen los docentes, vamos a tener el policlínico, IOMA, policlínico policía. IOMA, policlínico los docentes. Mañana le hacen lío los profesores, vamos a tener IOMA, policlínico profesor. Un dislate, una locura total. Lo que detrás de todo eso se esconde son grandísimos negocios financieros de guita, de mucha plata. La clínica Temperley, que era la clínica Comahue, que le llamamos nosotros la clínica de la muerte, porque se hacían abortos, de todo, la contrató IOMA. La alquiló, puso más de 100 millones de pesos ahí adentro para empezar a hacerla funcionar una clínica, no tenía ninguna necesidad. Y lo mismo hizo supuestamente ocultamente con algunos sanatorios acá de La Plata. Estamos pidiendo una auditoría de corte para saber si estos sanatorios, como el Diagnóstico y otro más, están recibiendo fondos desde parte de IOMA. Nosotros lo vamos a pedir, lo vamos a hacer públicamente, porque creemos que esa plata que se inventa una espuma o una cortina de humo diciendo que de esa manera van a tener mejor calidad de prestación y de atención a los afiliados es totalmente una mentira. Porque si vos querés tener mejor calidad en la atención médica, tenés que hacer 3 cosas. 1, tener buena administración. 2, pagar dentro de los 45 días y no los 6 meses. Y 3, subir todos los costos de las prestaciones. Si vos tenés una prestación que vale 1 peso y tiene que valer 10, nadie va a querer trabajar. No existe IOMA en la provincia de Buenos Aires. Por ahí después de esto van a salir algunos a criticarme.
Bueno, por supuesto tienen abierta Pero el espacio para no existe. contestarte. Eso te lo van a decir todos los médicos de la provincia de Buenos Aires. Vos para hacerte atender con un médico te dice, sí, yo trabajo por IOMA. La consulta es el bono de IOMA más 500 pesos. Está mal eso. Está recontra mal. No tiene por qué existir. Pero ¿qué pasa? IOMA está lleno de gerenciadoras, como Acliva, FECLIVA, FEMEVA, FEMECON, que son intermediarios, están acá. Sí, sí, Vos sí. sos el hospital, acá tenés Acliva, o la clínica, acá tenés Acliva, y acá está IOMA. Nosotros le pagamos a ellos, ellos te pagan a vos la documental de ellos se la das la documental de IOMA que la teníamos recibido nosotros, se la da a ellos, y ellos nos lo dan a nosotros. Es decir, que todo eso, transferencia de información, es todo corrupto. Y eso hace que se queden sin prestación en la provincia de Buenos Aires, es verdad lo que dicen los policías. Y Delmar, te agradecemos tu participación. Bueno, la verdad que es un tema muy preocupante. Sí, querías... No, quería agregarte lo de la MP. Ajá. Viste que se votó ahora favorablemente para seguir con el convenio, lo cual nosotros creemos que es una locura, que hay mucha metodología irregular ahí. Pedimos, yo como médico pido que las cabezas de la MP den un paso al costado y se convoque a elecciones urgentes, porque todos están denunciados por irregularidades, por corrupción y desgastada. Y te quiero dar un dato que va a salir en todos los diarios. Todas las asociaciones científicas vinculadas con la cirugía, todo lo que es quirúrgico, oftalmología, traumatología, urología, las cirugías generales, no adhieren a este convenio. No van a adherir porque los deja fuera. Han hecho un convenio que discrimina por tal de salir de la opinión pública. Guido Lorenzino, por un lado, con la presión que le causó, la AMP, se puede decir, no tuvo el respaldo suficiente de mantener las cosas como deben ser, con transparencia y honestidad. Y por eso firmaron cualquier cosa. En algunos aspectos favorece a algunos médicos, pero en la mayoría discrimina a más de la mitad. Bueno, te agradezco tu participación, y Delmar Sileant. Aquí, bueno, nos contó la situación de IOMA. Y por supuesto, bueno, está el espacio abierto para quien quiera responderle. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Transición.